Noches con todos, gracias por acompañarnos en este Hablemos de Café. Este espacio que desde la Cámara hacemos para difundir la cultura cafetalera, tratar los temas que interesan a la industria. Y hoy me complace abordar un tema que nos han pedido varias veces y hemos tratado algunas veces también, que es el tema del café y el turismo. Y para eso vamos a tener un diálogo con dos personas conocedoras del sector. De un lado, Sonali Tuesta, una reconocida comunicadora, documentalista, que conoce todo el Perú y además es representante de una zona cafetalera. Exactamente. Y de otro lado, Antonio Arbe, nuestro gerente general, que además como experto en café ha conocido la cultura de café en otros países. Bueno, mira, agradezco la invitación y por el espacio. Bueno, hay zonas cafetaleras que saben ya con el tiempo presentar su café, ¿no? Como parte de sus emblemas o atractivos, ¿no? Entonces tenemos ahí bienvenidas con café y obviamente siempre te sugieren la visita, ya sea a alguna cafetería o alguna finca, ¿no? Hay otras zonas que de hecho tienen café también y que son reconocidas, pero parece que no han internalizado ese valor que podría darles el café, y en cosas cotidianas pues no conoces el café, ¿no? O sea, te presentan otra cosa, ¿no? Antes ocurría eso con mayor frecuencia, pero a lo largo del tiempo yo reconozco que algunas zonas productoras de café se han especializado en el tema y han logrado atraer a la gente por eso. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es uno de los cambios que Costumbres tuvo casi 20 años? Sí, exactamente. Que tú has visto, digamos, entre cómo se presentaba el café a finales del siglo pasado y cómo lo dejaste ahora que estamos en una época distinta. Definitivamente en las zonas, sobre todo productoras de café, ya el café tiene un protagonismo, ¿no? O sea, ya no solo está en que tú vas a una finca y ves cómo se produce o recién ahí puedes adquirir, sino definitivamente existen las cafeterías, ¿no? Y hay cafeterías con concepto que ya te trazan, digamos, la ruta hacia el café, ¿no? Entonces te provoca cuando vas a una cafetería de dónde viene este café, ¿no? Porque hay una explicación, hay un conocimiento respecto a lo que estás consumiendo, ¿no? Y creo que eso ha variado, el darle al consumo todo el detalle que necesita para que tú lo puedas apreciar más, ¿no? Sí, o sea, y de hecho es un tema, creo que en el tiempo los consumidores hemos ido cada vez buscando más información y de alguna manera, Tony, ¿cómo ves tú el proceso que ha tenido el turismo con el café, tanto en el país como en otras experiencias que tú conozcas? Básicamente, el cambio es porque hemos comenzado a aprender a tomar café. Todavía nos falta aprender a preparar el café. O sea, cuando digo preparar café, no me refiero a las cafeterías, sino me refiero a un productor de café, ¿no? A veces veía las fotos de una esencia de café y me acuerdo que hace años, visitando zonas productoras con compradores de café, me decían, oye, mira qué gracioso que tengas justo esa botellita con esencia. Yo creo que hemos dado un salto muy grande y hemos perdido un poco la tradición de esa esencia a pasar a la modernidad de los cafés mejor preparados, ¿no? Pero sí encuentro unas contradicciones en algunos hoteles o restaurantes, porque el servir un mejor café les cuesta más. Y entonces por tema de costos buscan cafés más baratos. Tengo un buen almuerzo, pero en el café se caen. Claro, mucho depende también con lo que decías de la cultura que tengamos los consumidores también, ¿no? Porque hay gente que puede tomar un café cualquiera y le puede parecer, digamos, bueno, ¿no? Y no tiene tanta exigencia para el establecimiento. Hay que hacer de todas maneras campañas internas en el país para seguir consumiendo o seguir aprendiendo a consumir el café. Y de hecho en estos hoteles tienen que entrar también de todas maneras a valorar lo que es el producto, ¿no? Uno de nuestros emblemas en el país es el café y necesitamos que el espacio donde se junta, digamos, la gente que viene a conocer nuestro país, también esté el producto como tiene que ser, ¿no?
Sí, es fundamental porque además el café es quizás una de las actividades tradicionales que se mantienen en el Perú, tanto digamos como producto de exportación, como también parte del consumo. Y en ese sentido, nosotros también vemos que hay un cambio en las zonas productoras. Con Tony y alguna vez con los demás socios de la Cámara hemos hablado sobre la accesibilidad, cómo ha aumentado estos años, y zonas como Jaén, San Ignacio, el mismo Amazonas, Selva Central, hoy día ya tienen mayor accesibilidad, mejores carreteras, Quillabamba en Cusco, y eso también está creando una nueva oferta turística. De hecho, una experiencia interesante es en Jaén, ¿no? En un momento yo fui cuando no había tantas cafeterías, pero había una finca donde podíamos hacer este recorrido de la producción del café, ¿no? Entonces, con la debida degustación y todo lo que es necesario, ¿no? Y fue muy interesante. Pero después hacer un recorrido de cafeterías también fue encontrar pues las diversas preparaciones con los métodos y con toda una sofisticación interesante, ¿no? Que nos hace aprovechar el producto de mejor manera, ¿no? Entonces hay productos o hay cafés que pueden servir mejor para un determinado método y otras para otro, ¿no? Entonces se aprovecha mejor lo que tienen, ¿no? Eso ha sido una experiencia muy bonita. Ahora que he estado en Chanchamayo también, y hay un trabajo que se desarrolla, hay una preocupación por mostrar el café en la zona, y eso me parece importante, ¿no? Hay una experiencia que tengo de una comunidad nativa nomachillenga en Pangoa, que el pueblo se llama Xora de Alto Coriri. Esa comunidad, una de las cosas que realizaron, las actividades productivas que realizaron para defender su bosque es cultivar café, ¿no? Entonces se hizo un producto que se llamaba algo así como el café del bosque, ¿no? Y ya me han contado, por ejemplo, que ellos han seguido avanzando y están generando recursos a partir de ese café. Hoy en día la accesibilidad y la disponibilidad, un indicador, por ejemplo, es que cada vez tenemos más buenas cafeterías en regiones, ¿verdad? ¿Tú qué otras cosas crees que te parecen relevantes y atractivas para que cuando alguien haga turismo interno haga algo de match con estos cambios que tiene el café? Bueno, hay un tema que yo quisiera resaltar acá. O sea, generalmente creo yo que partimos mal diciendo, tengo que ofrecer esto que es bueno para ellos. El tema es qué le gusta a mi consumidor para poder ofrecerlo. Entonces, volviendo un poco al punto anterior que hablábamos de hoteles y restaurantes, tenemos que conocer el perfil del consumidor. De acuerdo al consumidor es lo que podemos ofrecer. Mal hago yo vendiendo un super cafezazo de 1800 metros de altura cuando la media le prefiere que es un café con mucha acidez, y la media está en que quieren un café con una acidez más baja pero con cuerpo más fuerte, ¿no? Y creo que también nos hemos ido mucho del extremo de cafeterías básicamente que no habían, ¿no? Las antiguas, al extremo del especial. No tenemos el término medio, el punto medio. Ese tenemos que ver la forma de balancear, porque café hay para todos y para todos los gustos y sabores. Entonces, debemos que un poco medir eso. Si bien es cierto, vemos un alto crecimiento de cafeterías, pero también vemos muchas cafeterías que cierran y van cambiando y van rotando. Puede cambiar más, porque hay zonas a las cuales no llegamos, o zonas en las cuales, como Jaén, que en un momento u otro cerraron el aeropuerto. Exacto. Y no tenemos mayor acceso a Jaén. O sea, bueno, salvo por tierra. Y tampoco se dice cuándo puede nuevamente abrirse el aeropuerto, o si se va a abrir, o se lo van a cambiar el rumor que se va a Bagua o donde sea. Entonces, eso va en contra del turismo, ¿no? Hay zonas no explotadas, como Cusco. Hay zonas que podríamos explotar muchísimo el tema del incanato con el café y sobre todo con el chocolate, cacao. Hay una zona que está cercana, una zona productora cercana a Machu Picchu, y no explotamos esa zona. Personalmente creo que tenemos uno de los mejores cafés en Cusco, pero que además está recontra alejado, digamos, de la ciudad de Cusco. Entonces falta ese nexo, esa conexión. Hay otras zonas como Villarrica, que ok, la tenemos acá más cercana, hay mucha más
propaganda, por decirlo, de hacer Villarrica a Oxapampa, o más famoso ir a Oxapampa que Villarrica, siendo Villarrica la zona de mayor café que Oxapampa, ¿no? Entonces no explotamos, no llegamos a explotar tanto la zona cafetalera. Sí, no las explotamos porque en parte no son parte de circuitos. Y porque además, bueno, también el Perú ahorita entendería yo que está pasando también una diversificación turística, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido, Sonalí, o sea, uno mira el Perú de antaño, y hace 20 años cuando yo comencé en el café, toda la gente decía café, Machu Picchu, Perú, Cóndor. Eran como las asociaciones básicas que habían, pero ahora la gente entiende que existe más de un origen dentro de Perú. De hecho, Perú es uno de los países que más orígenes ofrece a los consumidores de café. Somos testigos de cómo Cajamarca y Amazonas se está convirtiendo en un hub de producción y calidad muy importante, pero también como sitios como Bogta, como Cuelap y otros se van convirtiendo en desarrollos y curiosamente son zonas productoras de café. ¿Cómo ves tú esa oportunidad en este crecimiento y diversificación turística que tiene el país como destino? Bueno, hay una gran oportunidad definitivamente, ¿no? Hay una gran oportunidad porque de hecho puedes acompañar estas rutas dedicadas al café con lo que ofrece la propia zona en otros aspectos, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, uno de los productores de café allá en Amazonas es Rodríguez de Mendoza, ¿no? Rodríguez de Mendoza es una zona hermosa que lamentablemente no se promociona mucho, ¿no? Pero si tuviese una buena carretera que une a Chachapoyas, podríamos llegar mucho más rápido ahí, quizá aprovechar los atractivos que tiene también y hacer ahí de alguna manera hacer otras cosas que puedan darle un atractivo mayor a esta ruta, ¿no? Pero sí, Amazonas con sus atractivos se ha hecho evidente, se ha evidenciado en los últimos años y de hecho hay mucha posibilidad, ¿no? Hay mucha posibilidad y creo yo que los productores de café tienen que unirse a esas posibilidades para también proponer, ¿no? y nutrir a estas rutas de algo que nos identifica a nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una cultura de café. Desde niños hemos tomado café, tenemos nuestro café de olla, por ejemplo, y sería importante que podamos vivir de eso, ¿no? Y mantenerlo, que es un poco, cuando usamos la palabra sostenibilidad para el café, significa que no se vaya, exactamente, que esté ahí y que la gente desarrolle un poco de cultura, que es lo que nos interesa como cámara. Y en ese sentido, Tony, vuelvo a una pregunta que creo que es importante. ¿Cómo ves tú el desarrollo o el crecimiento del capital humano? Tenemos ahora zonas con catadores, con mayor cantidad inclusive de empresarios exportadores, con más apetito de lograr éxito en regiones. ¿Tú cómo ves ese potencial para articularlo con una oferta turística? Yo lo veo preocupante porque, si bien es cierto, tenemos en la parte de consumo un crecimiento, en la parte productiva no es así. Cada vez, si tú ves las estadísticas, cada vez tenemos más gente mayor en el campo. Hace 10 años, ok, la incidencia era fuerte de mayores de 30, 35 años. Pasaron 10 años, todos ellos ahora son 45, 50 años, pero se ha dejado un gap abierto ahí. Entonces, ¿qué ha habido? Es que no se le ha incentivado a un hijo del productor a seguir trabajando en el campo. Entonces el hijo del productor, con la modernidad, ha salido al mundo y ha conocido otros, no solo del Perú, sino otros países. Dice, yo no me quiero quedar acá, porque no encuentra mayor incentivo y, ok, está bien, busca su proyección personal y sale. Pero para mí el tema preocupante es ese. ¿Quién viene después? Las nuevas generaciones, digamos, no están en crecimiento de acuerdo al consumo, ¿no? Si lo quieres poner en una medida, ¿no? Y además de que yo pienso que como país nos falta mucho, o sea, país me refiero a gobierno, que no estamos involucrados en el tema del café. Lamentablemente el gobierno está más preocupado en productos costeros que en la sierra o la selva. Tú sabes, yo viví 5 años en Honduras y en Honduras alguna vez me preguntaron, oye, Perú, ¿por qué no despega en café? Tienen 10 veces más territorio que nosotros,
pueden producir mucho más que nosotros y no lo hacen. Y una de mis respuestas fue, mira, lamentablemente es que en café no tenemos ningún apellido rimbombante, que como si lo tienen ustedes. Rimbombante me refiero a gente de dinero, ¿no? O sea, no voy a mencionar los apellidos, pero casi todos ellos están con productos de la costa. Yo me refiero a los grupos grandes, pues, no están metidos. Por lo tanto, no están metidos en temas políticos como si están en otros países. Entonces, hay en otros países el hecho de empujar la producción, el empujar el consumo, el vender el país. Tú, Sonali, desde el interior, lo has mencionado 2 o 3 veces ahorita. ¿Cómo hacer para que realmente la gente, el turismo no es solamente irse de la ciudad, es conocer algo dentro de tu ciudad, aventurarte a conocer, Sí. confiar en ese lugar que te puede dar un café de origen distinto, de preparación distinta, y así aprender o tener la oportunidad de tomar un nuevo café? ¿Cómo hacemos para despegar con eso? Si, digamos, estamos en un sitio que es productor de café, de hecho, que parte de ese circuito tiene que ser tomar una taza de café o participar de repente en una cata de café, ¿no? Y eso se puede lograr, digamos, con las propuestas del propio lugar que hace para que sigan una ruta, ¿no? A veces no necesariamente tiene que ser la ruta específicamente del café, sino el café incluido dentro de las rutas habituales que tiene la gente, ¿no? Cuando el trabajo se hace de manera integral y se conectan a todos los actores del turismo en una zona, creo que se puede lograr eso, ¿no? O sea, ninguno tiene que estar excluido, ¿no? Y las propuestas se van enriqueciendo. No siempre nos tenemos que quedar con la misma propuesta siempre, cuando en realidad se van desarrollando otras actividades, se van desarrollando otras propuestas interesantes que podrían contribuir a que ese lugar sea más visitado en todo caso. A mí como consumidora siempre estoy buscando, digamos, acercarme más a mi tierra, ¿no? Entonces me hace sentir orgullosa, por ejemplo, que algunas cafeterías que son, digamos, muy importantes, tengan como el café top, por ejemplo, el de Rodríguez de Mendoza, ¿no? Y que haya descubierto que en Campo Redondo, que es otra zona de allá de Amazonas, también se produce café y se hace un buen café para el consumo, ¿no? Entonces, mis relaciones van por ahí, ¿no? Ese consumo hace que yo le compre a este productor que ya sabe cuándo se me termina el café y me va trayendo. Al menos yo he aprendido a lo largo del tiempo y he encontrado también en el camino mucha gente que está interesada en saber mucho más del café y en buscar nuevas opciones, ¿no? Y esas opciones todavía están fortalecidas porque todavía la gente tiene mucha esperanza en lo suyo. Y de hecho que creo que van a ir dando mayores resultados. Hablemos de Café va en el marco del Expo Café 2024, en el cual vamos a tener más de 12 regiones productoras. Mira tú. Que es un poco la idea, ¿verdad? El Perú tiene muchas opciones de café, los consumidores podemos ir a estos espacios, o como también pueden ir a otras ciudades regionales, y como decimos también, ir a probar café en las cafeterías, que es sí, exacto. Es importante. Para nosotros es una responsabilidad como Cámara ir informando objetivamente, transparentemente, promover el consumo en los distintos niveles y entender que, bueno, también, digamos, sin consumo y producción la cadena no existe, ¿verdad? Así como tú tienes tu suministro, somos varios que vamos viendo un café por aquí, un café por allá, exacto. Ir probando cosas que nos gusten y la verdad que el Perú da cosas ricas, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, hasta la próxima. Hablemos. Hasta la próxima. Y a tomar café peruano.